que la luna nueva la vamos a tener en 5 días. Entonces, tomando el radix y viendo la perspectiva de una luna nueva para Libra, si eres ascendente en Libra o Sol, luna Libra, esto está en la casa 3, en la casa 2. En la casa 2 le corresponde a Libra. Eh, es una luna muy bien acomodada. Recordemos desde el inicio que para todos los signos del zodiaco es una luna acomodada, es una luna que trae cosas buenas, es una luna que nos llena, nos recarga, nos da fuerza, nos da energía y sobre todo la capacidad de sentir mucho mejor. Esta luna nueva para ustedes de ascendentes o soles en Libra tiene un excelente patrocinio por Saturno, Júpiter y claramente Mercurio Casimi que se mete allí. Puntos de recompensa. La economía cambia, los recursos se mueven, Libra. Esta luna nueva del 20 de noviembre empieza a mover los hilos que son invisibles. Fíjense que el grado 28 de Escorpio no lo vemos. Es algo que no es tangible, que no es como tan obvio, no es tan es matemático, pero no es físico. Urano que se opone y hace el lado contrario es empezar a mirar con ese Urano nuevas posibilidades. Vale la pena, Libra, que creas en la fe, ¿no? Creo que hay un signo que está siendo más llamado a tener fe y confianza del proceso y son ustedes, Libra. La casa 2 se vuelve muy tangible. En la casa 2, por ejemplo, en la astrología estudiamos los bienes, estudiamos parte de la recompensa que la vida nos da por hacer un tipo de ejercicio. En la casa 2 se estudian de manera más directa los temas terrenales, físicos, concretos, ¿sí? El papel moneda. El hecho de que esta luna se esté dando en este lugar para ustedes, esta lunación, los invita a que crean también en lo que ustedes vienen haciendo y aprendan a reconocer en ustedes el valor que han venido generando durante este año. No todo tiene que ser dinero tampoco, porque la casa 2 se ve siempre como algo muy efectivo, como algo muy económico, pero también esta lunación está pidiendo, esta luna nueva está pidiendo en generar unos nuevos pensamientos y en reconocer, por eso Mercurio está retrógrado, reconocer la labor, reconocer lo que ustedes han hecho, que son una sustancia. A lo mejor las cosas no salieron como se esperaban. También podemos ver que este año para ustedes los Libra han tenido a Urano en la casa 8 y trae mucho imprevisto o ha traído mucho imprevisto a lo largo de estos meses. Esta luna nueva es como la manera de poder resarcir de una u otra forma con ustedes mismos una química distinta, marcando un periodo de tiempo de 6 meses en temas laborales y en temas profesionales con una mejor situación en la casa 10, que son las metas y la reputación. Creo que hasta ahora se empieza a sembrar, Libra. Todo esto para concluir que este 20 de noviembre inician ustedes en una fase energética de sembrar algo nuevo con fines económicos o con fines de generar una retribución típico de la casa 2 y que ustedes puedan ver en los próximos 6 meses con Saturno en 6 y Júpiter en 10 anhelos y nuevas ideas de fe, de fuerza, de confianza, de optimismo, todo esto que se necesita para alcanzar las metas. De ahí quizás que ese Júpiter exaltado en el grado 25 coincida con esta luna que se da en ustedes en la casa 2, que son los registros reales, lo tangible. La vida con esta luna nueva en el grado 28 y con ese Mercurio está diciendo que para aterrizar y concretar temas de la casa 2, primero hay que generar un punto de pensamiento para que la energía no se pierda. Eh, lo peor que puedes hacer ahora, Libra, este 20 de noviembre con esta luna nueva es subestimar tu manera de pensar. Mercurio es donde está diciendo, por el contrario, Mercurio Casimi, fecundado por el Sol y la Luna en la casa 2, piden todo lo contrario. Sé tú el primero en darle valor, casa 2, valorar ese nuevo pensamiento, valorar esa nueva idea, aunque quizás puede ser un poco loca con ese Urano por allá desde la casa 8 que diga, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Dónde ves eso? Eso no existe, o nadie hace eso, o eso no es valioso. Tú debes ser el primero con ese Mercurio allí en la casa 2 de darle valor a eso que estás pensando porque más adelante va a representar un triunfo claramente en la cotidianidad donde está Saturno y también donde está Júpiter, los cronos que auguran que más adelante con el trabajo pueden hacer. Muy bonita esta luna nueva y sobre todo de mucho provecho para ascendentes en Libra. Es un proceso muy magnético y es un proceso muy fecundo y muy propio y también muy espiritual. Cuando una luna nueva en Escorpio que rige el valor o la integración de lo sutil se da en la casa 2 que es tan obvia y tan tangible,
acomodada por Saturno y Júpiter, es quizás la garantía de que lo que vas a hacer o los proyectos que inician sí o sí van por buen camino. Pues no sé, ya ustedes me contarán los Libra, ¿en qué están? Porque eso está muy bueno para Libra, ¿en qué están? ¿Cómo? Aunque de por sí es una luna con el patrocinio de Júpiter y Saturno, siempre va a ser una luna que nos trae cosas buenas. Siempre, siempre va a ser. Por eso mencionaba al inicio que es como la manera de poderlo vivir, más alentador. Marisol, ya extrañaba yo a Marisol, ya te iba a poner falla, Marisol. Feliz sábado de Saturno, almas cósmicas. Un abrazo para Marisol. Yo dije, ¿qué pasa que no está Marisol? Ya extrañaba yo a Marisol. Dijo, voy a ponerle falla a Marisol, pero no, ya voy a borrarla de la falla. Ya le había puesto falla, pero entonces ya vamos a borrar. ¿Sí ven? Mercurio retrógrado, hay que revisar bien. No, mira, ahí está ella presente siempre. Muchas gracias. Dice por acá, ascendente en Virgo, pero tengo a Libra en la casa 1 y ajusta muy bien. Me alegra escuchar cosas tan buenas. Un abrazo, Diana. A mí también me alegra poder dar ese mensaje tan alentador para Libra. Que Libra este año lo han traído mucho de coche, ¿no? Mucho de Libra creo que ascendentes en Libra y signos Libra pues han estado fuerte en todo este proceso, ¿no? Han estado como muy marcados en toda esta línea. A ver, está por acá. A ver, vamos a mirar quién sigue. Vamos con el signo de Escorpio, los protagonistas de esto, o calculen ustedes. Escorpio, los protagonistas. Vamos a hablar quiénes son ascendentes en Escorpio, soles, lunas en Escorpio. Pues este es el momento de ustedes. Bueno, Escorpio, que están ustedes cumpliendo años.